Bueno, y nosotros volvemos al país y volvemos con noticias del Congreso. Avanza la tramitación del proyecto que busca aumentar las penas a actos que afecten la libre competencia, la colusión. Este martes, la Cámara de Diputados rechazó la modificación que había propuesto el Senado, que buscaba entregar exclusividad de la acción penal de la denuncia al fiscal nacional económico en los temas de colusión. Queremos conocer más acerca de esta iniciativa. Vamos a tomar contacto con el diputado de la Democracia Cristiana e integrante también de la Comisión de Constitución, Aldo Cornejo. Diputado, gracias por su tiempo con CNN Chile. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, en la Cámara se rechazó este artículo 64 que le daba la exclusividad a la Fiscalía Nacional Económica para emprender acciones legales, tal como ocurre hoy con el Servicio de Impuestos Internos. A su juicio, ¿es acertado, errado? ¿Cómo votó usted? No, yo voté por modificar el tema al cual usted se refiere, pero quisiera hacer una precisión. En primer lugar, lo que hace el proyecto de ley en el artículo al cual usted menciona, el artículo 64 en particular, es señalar que la querella la puede presentar el fiscal nacional económico. Respecto de eso no hay modificación. No es que estemos entregándole, quitándole la exclusividad. Se mantiene la posibilidad que el fiscal nacional económico pueda presentar una querella después de que el Tribunal de la Libre Competencia señale que efectivamente en un caso particular hubo colusión. Inmediatamente de la sentencia, actualmente el fiscal, en el proyecto, el fiscal nacional puede presentar una querella contra los presuntamente involucrados en el delito de colusión. La dificultad que se ha producido y que mayoritariamente en la Cámara, entre ellos yo, hoy día preferimos que fuera comisión mixta, es que nos parece de que una vez que se dicte la sentencia por el Tribunal de la Libre Competencia, que establezca que hay un delito de colusión, presuntivamente, inmediatamente el fiscal nacional esté obligado, deba presentar la querella en contra de los presuntamente involucrados. La diferencia es bastante clara. En el primer caso, tal como está el proyecto hoy día, es facultativo del fiscal nacional poder presentar una querella. En este caso, lo que estamos haciendo es, inmediatamente dictada la sentencia por el Tribunal de la Libre Competencia, deberá, en forma imperativa, presentar una querella contra los presuntivamente involucrados. Esta ha sido la postura a la cual yo me refiero recién, que ha sostenido durante toda la tramitación del proyecto el fiscal nacional, don Jorge Abot, quien ha señalado que a él le parece que esa facultad no puede quedar entregada al solo criterio o arbitrio del fiscal nacional económico, sino que este debe estar obligado por ley a presentar la querella. Yo creo que esta diferencia o este criterio que ha aprobado hoy día la Cámara de Diputados, que coincide con el criterio que ha sostenido a lo largo de la tramitación el fiscal nacional, don Jorge Abot, yo creo que facilita la persecución penal en contra de los presuntivamente involucrados y despeja todo tipo de dudas que se pudieran producir respecto a un delito que ha causado tanto daño en nuestro país, particularmente en el último tiempo. Pero yo no me quedaría solo en eso, Matilde. El proyecto hoy día despachado por la Cámara de Comisión Mixta, solo respecto del artículo 64, en el resto está aprobado, incorpora un conjunto de otros elementos que hacen que efectivamente vamos a tener una ley que va a ser muy eficaz en el combate a la colusión y que no solo se contenta con aumentar radicalmente las penas de cárcel, sino además también con establecer multas muy cuantiosas, muy diferentes a las que existen hasta el día de hoy y que francamente parecieran ser una burla. Yo solo quiero darle un dato. En la colusión de los pollos, las utilidades que obtuvieron las empresas por haberse coludido durante un largo periodo de tiempo fueron del orden de los 1.500 millones de dólares y la multa que establecía la ley fueron del orden de los 50 millones de dólares. Usted comprenderá que era un muy buen negocio coludirse, dado que las utilidades que percibían daba de sobra para pagar la multa. Hoy día el criterio cambia y la multa será un porcentaje muy elevado, 30-40%, de las ventas del producto que fue o que provocó la colusión en cualquier mercado de que se trate. Perfecto, ese es el avance. Ahora, ¿cómo ve este artículo 64 en la comisión mixta? ¿Qué alternativas de salir, como ustedes lo han planteado, tiene cuando desde la oposición claramente lo apoyan? Bueno, mire, yo celebro que el gobierno, en este caso en particular el ministro Céspedes, ministro de Economía,
se haya abierto, haya flexibilizado la postura del gobierno y se haya mostrado hoy día en el debate en la sala de la Cámara en la mañana, dispuesto no solo que fuéramos a mixta, sino también dispuesto a perfeccionar el mecanismo que yo me referí latamente en la primera pregunta. Claro, en la Cámara de Diputados la oposición apoyó la fórmula que hoy día pretendemos modificar. Me imagino que en el Senado debiera ocurrir lo mismo, pero en todo caso, Matilde, tratándose de un tema que genera tanto impacto en la ciudadanía, tanta indignación de sentirse vulnerados los consumidores por estas grandes empresas, lo que estamos haciendo es perfeccionar la persecución penal. Yo creo que la gente lo que quiere, y no es populismo penal, pero creo que todo el mundo percibe que lo que la gente quiere es que quienes se coluden, quienes abusan de los consumidores en forma tan descarada como ocurrió en el último tiempo, tengan penas de cárcel. Y para que hayan penas efectivas, hay que tener una buena, eficiente y fluida persecución penal. Y eso implica reconocer, por cuestión que está establecida hasta en la propia Constitución y en la ley orgánica, que la persecución penal en Chile está entregada en forma exclusiva al Ministerio Público. Y el Ministerio Público entiende a su vez que este plazo de investigación que hace la Fiscalía Nacional Económica, que uno pudiera denominar entre comillas una investigación más bien de carácter administrativo, es una investigación que se justifica, porque es una investigación súper técnica, muy especializada, a lo mejor para la cual en un tiempo más el Ministerio Público podría estar debidamente preparado. Pero el Ministerio Público lo único que ha insistido es en lo que yo le acabo de decir, que el fiscal nacional, después de la sentencia, esté obligado a querellarse y no quede entregado a su arbitrio. ¿Usted se imagina que se dicte una sentencia en un caso de colusión por el Tribunal de la Libre Competencia, que establece que ha habido colusión de cualquier producto, para no nombrar ninguno en particular, y pasen 2, 3, 4 años y el fiscal nacional económico no presente una querella? ¿Cuál sería la lectura de la opinión pública respecto al trabajo que ha realizado el Congreso Nacional para tener una nueva ley de colusión? Creo que quedaríamos muy mal parados y contribuiríamos aún más al nivel de desconfianza que existe en la opinión pública respecto de los órganos del Estado. Ahora, este proyecto de ley, como usted bien decía, diputado, hace que coludirse no sea un buen negocio. Sin embargo, muchos critican una de las partes también del proyecto que con estas penas y las penas de cárcel hace muy difícil que una empresa se autodenuncie, la delación. ¿Cómo queda la figura de la delación con este proyecto de ley? Y si efectivamente, claro, no va a ser ningún incentivo autodenunciarse, ¿cómo va a tener que trabajar la Fiscalía Nacional Económica persiguiendo este tipo de posibles delitos? Mire, la única, no digo la única, pero la herramienta más eficaz que en todo el mundo que tienen las fiscalías económicas para desbaratar carteles de colusión no es otra que la delación compensada. Y ese es un punto central del proyecto que hoy día vio la Cámara de Diputados y que va a ser ley relativamente pronto. Ahora, la delación compensada en el proyecto que hemos despachado está a mi juicio y a juicio de todos, en realidad, porque se aprobó por unanimidad, muy bien tratada. Aquel que se delate y con esa delación permita desbaratar un cartel de colusión, esa persona puede llegar a estar exenta de responsabilidad criminal. Vale decir, no va a tener ninguna sanción penal de ninguna naturaleza. Y eso es un incentivo muy potente. Yo no creo, no he escuchado, al menos en el debate parlamentario, desde que ingresó el proyecto de ley, ninguna crítica al mecanismo de la delación compensada. Todos hemos coincidido que más allá de las medidas intrusivas, escuchas telefónicas, intercepción de correo, etcétera, que la Fiscalía tiene y va a tener, este mecanismo de la delación compensada es el mecanismo que recoge la nueva ley y llega al extremo, como le digo, que si esa delación o esa colaboración es eficaz para desbaratar un cartel, puede llegar esa persona hasta tener eximente, estar exento de responsabilidad penal. ¿Cuándo podremos tener ley, diputado? Mire, la comisión mixta deberá funcionar la próxima semana. Tal como usted decía, la oposición no está de acuerdo en esta modificación en favor del Ministerio Público, pero creo que finalmente vamos a encontrar una solución razonable y yo espero que en el mes de junio, primera semana de julio, este proyecto ya sea convertido en una ley de la República.
Muy bien, diputado Cornejo, lo quiero llevar al plano político y dentro de su partido, porque el ya exministro Jorge Burgos ha dado un par de entrevistas. En una criticaba a la nueva mayoría, diciendo que la democracia cristiana se sentía mucho más cómoda en el esquema de la concertación. La otra entrevista ha dado a conocer o a entender que podría interesarle una candidatura senatorial por la Araucanía. ¿Qué le parecen los dichos y esta, digamos, explosión del exministro Burgos después de su salida del gabinete? Mire, a ver, yo separaría las cosas. En primer lugar, las declaraciones del ministro Burgos en relación a su dificultad, a su preferencia por la concertación y no por la nueva mayoría. Yo creo que es un sinceramiento del ministro que yo valoro. Estamos acostumbrados en un país en que normalmente las cosas que uno siente, aunque sean políticamente incorrectas, no se dicen. Yo en ese sentido valoro la honestidad, la franqueza del ministro Burgos. Distinto es que yo pueda o no compartir algunas de sus afirmaciones, si era mejor la concertación o la nueva mayoría. Y enseguida que el ministro Burgos haya dicho que está disponible para pensar una eventual candidatura senatorial por la 9ª región, la región de la Araucanía, a mí me parece que es completamente legítimo, y para la democracia cristiana tener un candidato a senador, como el caso de Jorge Burgos, constituye naturalmente un aporte, de modo tal de que no me genera ninguna dificultad que un exministro, un militante del partido hace mucho tiempo, que fue 3 periodos diputado, etcétera, ha sido dirigente del partido, exprese su deseo de competir en una elección senatorial. Me parece una contribución y muy legítimo de su parte, y yo creo que la democracia cristiana valora que un militante como Jorge esté disponible para enfrentar una disputa parlamentaria el próximo año. Sin embargo, bueno, desde la oposición han dicho que es preferible tener una figura de la zona y también se ve que muchos, claro, alaban la figura del exministro Burgos, pero nadie lo quiere tener en su jardín compitiendo. Bueno, mire, siempre que alguna persona importante o que ha tenido un rol destacado anuncia una candidatura parlamentaria, hay muchos que se ponen nerviosos. Pero hay un nuevo sistema electoral, usted lo sabe, ya no vamos a tener una elección parlamentaria el próximo año con sistemas binominales, de modo que yo considero que hay otras personas, naturalmente, de esa región. Ha dicho el propio exintendente Francisco Buenchumilla que él podría considerar también una candidatura senatorial. Ya veremos cuántos interesados hay y veremos cuál es el mecanismo para resolver quiénes son los que finalmente nos van a representar. Pero insisto, a la oposición nunca le va a acomodar que una persona tan destacada como Jorge Burgos exprese su deseo de competir en las parlamentarias del próximo año en una región tan compleja como es la región de la Araucanía. Muy bien, diputado Aldo Cornejo, gracias por este tiempo junto a CNN Chile, explicándonos bien cómo queda este proyecto de ley que castiga la colusión y también, bueno, explicándonos el tema del artículo 64. Son a veces materias bastante técnicas, pero muchísimas gracias por su tiempo y por la explicación. Muy buenas tardes. No, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas tardes.